Pues buenas tardes, chicos. Vamos, vamos a empezar con nuestra materia, que prácticamente pues, nosotros la conocemos como medicina forense y criminalística. Una vez que nosotros hacemos o una vez que nosotros pudiéramos determinar ciertas características específicas también nos ayuda a tratar de entender o a tratar de formular ciertos aspectos. Aspectos pues hasta cierto punto determinantes. Determinantes con lo que nosotros hemos estado viendo y lo que nosotros hemos tratado de hacer. Eh, a nivel, a nivel, ciencia, pues prácticamente nosotros lo tenemos que ver cómo vamos a resolver esas cuestiones legales, pues prácticamente ayudando en la parte de la administración de la justicia. Ahora, esto tiene que ver con conocimientos biológicos y médicos realmente pues para poder resolver, yo les decía, estos problemas legales y ayudar a la administración de la justicia. Eh, Tenemos que actuar o se puede actuar como perito ante un juez y en los tribunales para poder determinar las causas de muerte, origen de lesiones y responsabilidades en diversos casos, pues como pueden ser accidentes o delitos, pues también, ¿no? Donde se interviene la atención clínica en pacientes en el contexto médico legal. Muchas veces, chicos, esta formalidad que se llega a tener o este determinante que se llega a tener, muchas veces busca tratar de entender o busca tratar de decirnos a nosotros qué es o hasta dónde nosotros lo vamos a poder llevar. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de lo que nosotros hemos tratado de llevar, hemos tratado de formular y hemos tratado de entender. Un cambio en esta parte legal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros estamos estudiando derecho, también es muy importante que nosotros logremos entender hasta cierto punto cómo es que nosotros vamos a poder lograr o cómo es que nosotros vamos a poder determinar ciertas formas de equilibrio. Ojo, equilibrio que tiene que existir entre la parte legal y la parte de la medicina. Muchos o muchas personas buscan tratar de entender o buscan tratar de darle un un entendimiento sobre lo que nosotros, pues prácticamente conocemos, pero conocemos a grosso modo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente esta medicina legal como tal, pues es muy antigua, ¿no? Como lo es la medicina en sí. Siempre ha existido la necesidad de contar con un experto médico en ¿cómo decirlo? Pues que tenga la capacidad de traducir aquello, ¿no? Que significa, pues, salud, enfermedad, muerte y consecuencias de las mismas a otros tipos de profesionales que se encargan de la legislación, administración, procuración y aplicación de justicia. Y eso es solo por poner un ejemplo, chicos. Muchas veces nosotros tratamos de crear o nosotros tratamos de entender qué es lo que realmente funciona como parte de, pero ojo, no necesariamente tendríamos que hacer cumplir o tendríamos que cumplir con este tipo de características. ¿Y por qué digo que no necesariamente tendríamos que cumplir con ellas? Bueno, eso es bien simple, porque cada uno de nosotros busca crear o busca llevar una aplicación de justicia, pero distinta a la que nosotros conocemos, ¿eh? Ojo. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros entiende o puede formular un cambio distinto dentro de, y eso a nosotros nos lleva de la mano como parte de la abogacía, nos lleva de la mano para que realmente podamos entender si nos es funcional o no nos es funcional esta parte. Ojo, también es muy importante que nosotros tratemos de entender hasta dónde vamos a poder llegar con esta aplicación de la justicia en términos de la medicina legal. ¿Por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces se nos va de las manos y tratamos de explicar ciertas situaciones o ciertas cosas, pues que no pueden estar o que no nos pueden llevar de la mano con. Y eso, pues muchas veces, chicos, pues no es que sea inexplicable, ¿no? Pero sí nos trata de dar a entender hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a poder crear o hasta dónde lo vamos a poder entender por medio de
lo que nosotros ya conocemos, por medio de lo que nosotros ya tenemos. Y eso es bien importante, chicos. ¿Y por qué les digo que es bien importante? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra entender si realmente es funcional. Cada uno de nosotros va a poder entender si realmente se va a poder llevar a cabo o no. Y eso, chicos, no es otra cosa más que un entendimiento lógico jurídico. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de nosotros debe de entender si realmente le es funcional o no le es funcional lo que nosotros tenemos, si realmente vamos a poder llevar a cabo algo que a nosotros nos pueda transferir parte de un conocimiento jurídico o simplemente no. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, chicos. ¿Por medio de qué? Ah, bueno, pues por medio de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque los fundamentos que tiene la medicina forense casi siempre van a estar relacionados con lo poco o mucho que nosotros logremos entender como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Hay que recordar que nosotros como abogados, lo único que estamos buscando es que la resolución de algo para poder obtener justicia. Si nosotros determinamos qué es la justicia, bueno, pues decíamos, desde el cuatri pasado, ¿no? Decíamos que la justicia no era otra cosa más que darle a cada quien lo que se merece. En ese mismo tenor, chicos, los fundamentos de la medicina forense buscan lo mismo, tratar de entender qué fue lo que pasó, cómo se determinó y si realmente vamos a poder crear o si realmente vamos a poder entender esa parte fundamental. ¿Por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros entendemos o muchas veces nosotros buscamos hasta cierto punto qué es o cómo es que nosotros lo tenemos. Pero no necesariamente tiene que ser así, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque prácticamente la medicina forense únicamente va a examinar los aspectos médicos para esclarecer, pues, las causas de muerte, ¿no? Y lesiones, ojo, que contribuyen a una investigación judicial. Y eso, chicos, esto prácticamente determina prácticamente busca determinar qué es o hasta dónde nosotros lo podemos llevar dentro de. ¿Por qué? Ah, bueno, si nosotros lo vemos como una definición, chicos, pues prácticamente es una disciplina que abarca tanto la patología de una autopsia como los aspectos clínicos y que normalmente aborda la intersección de la medicina y las cuestiones legales. Hasta ahí. Ahora, por qué tendríamos que entender un objetivo? Cuál es el objetivo primordial que se llega a tener como parte de esta medicina? Bueno, pues prácticamente desarrollar hallazgos, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque tienen que ser estos hallazgos objetivos que puedan absolver a una persona inocente de sospecha o ayudar en la investigación y el procesamiento de los perpetradores del delito. Ese es el objetivo principal que se llega a tener. ¿Por qué, por qué nosotros tenemos o por qué buscamos tener los principios de los métodos científicos para poder apoyar la toma de decisiones? Ah, bueno, pues porque para eso a nosotros nos contratan. ¿Por qué? Porque para eso a nosotros nos tiene que decir si realmente es una parte funcional o no. Y eso, chicos, muchas veces nos trata de decir a nosotros qué es o hasta dónde nosotros vamos a poder llegar como parte de. Y eso a nosotros nos tiene que decir si realmente nos puede dar un cambio en esta perspectiva o si realmente pues vamos a seguir igual. Y esos puntos, chicos, esos puntos de partida que se llegan a tener o que se llegan a crear, pues también nos van a poder decir si nosotros como abogados vamos a poder ser funcionales o no. Eso es bien importante, chicos. ¿Y por qué se los digo así? Bueno, pues porque al final del día cada uno de nosotros trata de entender o trata de asimilar si realmente se cambia, si realmente vamos a poder dar un entendimiento con. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente buscas un criterio, pues amplificado, ¿no? Simplemente tú ya sabes cuáles son las situaciones, cómo se va a dar el aspecto jurídico legal o en el marco legal, pero también tienes que entender que cada uno de nosotros busca
un propio entendimiento. Y ese propio entendimiento también te va a poder decir si tú estás dentro o estás dentro o estás fuera de. No necesariamente buscas o no necesariamente lo vas a tener que cambiar. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros transfiere un punto diferente, cada uno de nosotros transfiere ciertas características diferentes con. Y eso, chicos, a nosotros nos dice, bueno, hasta dónde yo voy a poder crear o hasta dónde yo voy a poder tener una, pues una relación específica con. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, no necesariamente tiene que cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué no necesariamente tiene que cambiar? Bueno, pues porque cada uno de nosotros, ahora sí, en esa misma relación, busca el propio entendimiento, busca que cada uno de nosotros logre tener hasta cierto punto un cambio. ¿Un cambio específico? Pues sí. ¿Un cambio relacionado? No necesariamente. ¿Y por qué digo que no necesariamente? Bueno, pues porque tendríamos que entender ahora sí, chicos, lo que yo les decía, parte de esos objetivos, ¿no? Esos objetivos que van creando o que se van haciendo de una manera distinta para que nosotros realmente lo podamos crear y realmente lo podamos entender. Es ahí en donde nosotros realmente vamos a poder crear o vamos a poder entender qué es o hasta dónde lo vamos a poder llevar. Muchas veces, chicos, tratamos de entender o tratamos de crearse, ¿no? O tratamos de crear eh, cómo se forma. Muchas veces, chicos, eh, no hemos logrado crear o no hemos logrado entender que cada uno de nosotros va a entender, ojo, y eso es para toda su carrera. Muchas veces no hemos logrado entender cómo cada uno de nosotros busca una impartición de justicia diferente. ¿Y por qué una impartición de justicia diferente, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra entender si realmente me es funcional o no me es funcional lo que yo tengo, lo que yo estoy haciendo. Y en ese mismo sentido o en ese mismo tenor, yo tengo que encontrar ese equilibrio por medio del cual cada uno de nosotros busca una representación diferente con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué, por qué hablamos de toda esta parte? Bueno, pues porque tendremos que entender o tendríamos que entender cómo se basa esta historia general, pues de la medicina, ¿no? De la medicina forense, en donde prácticamente la historia de la medicina forense abarca, pues prácticamente, pues miles de años, ¿no? Desde que el antiguo Egipto y China, ¿no? Donde médicos asesoraban en juicios y les investigaban muertes, hasta el desarrollo de la ciencia moderna, ¿no? Con Ambrosio, con Pae, y es considerado Ambrosio el padre de la medicina forense, moderna, en un rigor, pues prácticamente científico, chicos, un rigor en donde prácticamente nosotros lo que hoy conocemos como esta parte forense nueva o legal nueva, pues lo tratamos de entender o lo tratamos de dar como parte de un hecho. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, eh, a lo largo de los siglos, pues se han establecido códigos legales que han realizado las primeras disecciones de cadáveres para pues para determinar las causas de su muerte y se han formalizado las autopsias, convirtiendo a la medicina forense en una especialidad que hoy utiliza tecnologías avanzadas para realmente auxiliar a la justicia. Vámonos, vámonos por partes, chicos, para poder entender prácticamente esta evolución, ¿no? En el antiguo Egipto, pues Imhotep, Imhotep fue uno de los primeros expertos médicos legales asesorando al rey y estableciendo normas sobre errores médicos. Se usaron pruebas para determinar el embarazo, como la observación de los efectos de la orina en vegetales. ¿Estamos de acuerdo? De ahí pasamos prácticamente, chicos, a Babilonia, ¿no? En donde el código de Hammurabi, pues, contenía disposiciones sobre la práctica médica y las sanciones por la mala praxis o por la mala práctica. ¿Estamos de acuerdo? De ahí pasamos a China, chicos, en donde prácticamente la dinastía Song se estableció
o estableció un decreto para investigar muertes no naturales y se desarrollaron procedimientos para la investigación de escenas criminales. De ahí pasamos a Roma, chicos, en donde prácticamente la ley de las 12 tablas regulaba los aspectos como prácticamente como la duración del embarazo y la responsabilidad legal de los enfermos mentales. De ahí pasamos a la Edad Media y el Renacimiento, pues prácticamente ahí en Europa, ¿no? El Código de Justiniano abordó la medicina, la cirugía y la obstetricia y se empezó a valorar el papel del experto médico, ¿no? De ahí viene la parte de las disecciones que Tadeo de Aldot, ¿no? Realizó disecciones públicas en el siglo XIV, ¿no? Y en los siglos XIV y XV se autorizaron las autopsias. ¿Qué aportes tuvo? Bueno, pues prácticamente la fábrica de 1543 en un tratado sobre la anatomía humana. Eso, chicos, a nosotros nos lleva de la mano para poder crear o para poder dar un pequeño entendimiento. Ese entendimiento que se da como parte de, pues sí, eso es real, ¿no? Pero, ojo, también tenemos que entender lo siguiente. Ya en nuestra edad moderna, Ambrosio Pare, considerado el padre de la medicina forense moderna por establecer el rigor científico y la metodología para los informes médicos legales, de ahí viene el código de Carolingio, ¿no? Que prácticamente obligó a los médicos a asistir a los jueces y, y, y los pioneros, ¿no? Que fue Paolo Sacha, que escribió una obra sobre cuestiones médico-legales y se hizo más frecuente la realización de peritajes prácticamente en los casos de abortos y domicilios. Luego ya tenemos pues prácticamente nuestra época contemporánea, que es una especialidad ya formal, ¿no? De la medicina forense, donde se consolidó como una de las especialidades médicas y se integró en los planes pues ya de los estudios universitarios y se crearon las primeras cátedras oficiales, como la de Nápoles, ¿no? En 1700, pues 89. Ahora, hay que entender o tenemos que entender, chicos, que la mayoría de las situaciones versan o nos tratan de dar a entender cómo es que nosotros pues logramos entender o cómo es que nosotros logramos asimilar ciertas características con. Y el hecho de asimilar ciertas características, chicos, pues también nos lleva o también nos dice a nosotros qué es lo que nosotros estamos teniendo o qué es lo que nosotros estamos haciendo como parte de. Muchas veces estas formulaciones nos crean a nosotros un cambio, chicos, y nos crean un cambio como parte de ese cambio o esa formulación estructurada nos dice si realmente vamos a poder crear o si nosotros realmente vamos a poder tener un funcionamiento real. Un funcionamiento real como parte de. ¿A qué quiero llegar? Bueno, pues que cada uno de nosotros logra entender si realmente se determina como parte de esta historia o de esta evolución, pero que ojo, no necesariamente busca o no necesariamente trata de entender qué es lo que tú tienes y esa misma relación o ese mismo contexto que te va a abrir o que te va a poder decir si realmente funcionas como parte de, también es muy importante que se cree o que se determine en un rigor, en un cambio, en una formulación de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué se los digo así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros trata de crear o trata de entender hasta dónde pudiéramos llegar con esto. Y esto es bien importante, chicos, porque cada uno de nosotros crea o cada uno de nosotros determina qué aspectos de nuestra vida vamos a poder tener y qué aspecto vamos a poder o vamos a poder formular como parte de. Muchas veces se crea o tratas de entender si realmente es funcional o si realmente lo vas a poder llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ojo, no necesariamente se crea o no necesariamente se tiene que determinar como parte. Esa es eh, una inscripción que hasta cierto punto hemos logrado entender o hasta cierto punto hemos logrado vencer como parte de esta estructura o esta versión estructural de lo que hoy tenemos o de lo que hoy pudiéramos llevar a cabo
también es muy importante porque cada uno de nosotros crea un cambio razonable con lo que tú estás entendiendo, ¿no? ¿Cómo vamos a entender estos campos de aplicación de los cuales hemos estado hablando? Bueno, pues únicamente en la parte de la investigación criminal, como son accidentes, violencia y evaluación médica legal, para poder esclarecer los hechos judiciales. Esta parte, chicos, en los campos de aplicación, muchas veces tratamos de entenderlos como parte de algo nuevo, como parte de algo que se está generando o como parte de algo que se está formulando. No necesariamente llevamos o no necesariamente estamos creando un cambio ojo, eso es lo que yo quiero que les quede claro. Simplemente estos campos de aplicación nos van a ayudar o nos tienen que servir para poder entender hasta dónde vamos a poder llegar con la práctica judicial. Y eso es bien importante, porque estos campos de aplicación muchas veces los tratamos de crear, pues sí, los tratamos de crear como parte de una estrategia y muchas veces, chicos, parte de esa estrategia se nos lleva o nos da un cambio reservado con lo que tú estás buscando o con lo que tú estás esperando. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Ahora, tenemos diferentes técnicas forenses, ¿no? Como lo que son las autopsias y el examen post-mortem, que prácticamente la autopsia pues permite determinar las causas de la muerte, examinando pues, los órganos, los tejidos y fundamentales en las investigaciones judiciales. ¿Qué quiere decir, chicos? Pues que prácticamente estas autopsias, ¿no? Y el examen post-mortem nos van a poder decir, pues, de que murió, o bueno, prácticamente nos van a poder ayudar a resolver ciertas características que cada uno de nosotros sabe que pudieran existir. Ojo, pudieran existir, pero que hasta que un profesional nos diga qué es lo que está sucediendo, hasta ese momento nosotros pudiéramos avanzar. Ojo, necesitamos también entender cómo es que cada una de las situaciones que se llegan a dar van a estar formuladas o tienen que estar replicadas con. No necesariamente damos un entendimiento, no, no necesariamente, pero sí nos van a ayudar en la investigación. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que nosotros hemos estado haciendo o por medio de lo que nosotros hemos tratado de lograr, chicos. ¿Estamos de acuerdo? No buscamos entender, no buscamos crear, simplemente estamos en espera de. ¿Por medio de qué? Ah, bueno, pues por medio de lo que nosotros ya hemos estado viendo, por medio de lo que nosotros ya hemos estado haciendo dentro de. Y eso a mí me tiene que ayudar para realmente encontrar ese equilibrio entre la acción, ojo, entre la acción y el resultado, que es el que yo estoy buscando como parte de esa impartición de justicia, como parte de esa resolución judicial que yo voy a poder entender. Ojo, hasta ahí, únicamente esa técnica me va a poder servir. También tenemos la recolección y análisis de evidencias, que aquí prácticamente se recolectan pruebas físicas con rigor científico para su énfasis en laboratorios, asegurando resultados pues prácticamente confiables y válidos para poder entender o para poder llevar a cabo lo que nosotros estamos buscando. Ojo, yo les decía hace ratito, hace un segundo, tenemos que encontrar el equilibrio entre la acción y el resultado. ¿Cuál es el resultado? La justicia que yo estoy buscando. Ah, bueno, para eso me sirve la recolección y análisis de evidencias. ¿Para qué? Ah, bueno, para que realmente eh, alguien me pueda decir qué fue lo que pasó en esa acción, qué fue lo que se determinó en esa acción. Y esos puntos o esa determinación puntual realmente me tiene que decir a mí si yo estoy haciendo bien las cosas o si realmente estamos divagando sobre lo que estamos viendo o lo que alguien presentó como parte de esa acción. Tenemos la documentación y la cadena de custodia que prácticamente es la correcta documentación y mantenimiento de la cadena de custodia que son esenciales para la validación legal. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros encontremos lo tenemos que guardar, recolectar como parte de los peritos, ¿no? Tenemos que recolectar y entonces tendríamos que darle el resultado de esto a alguien más para que la justicia realmente se pueda hacer presente. Esta documentación, chicos, y prácticamente la cadena de custodia es que encontré en el lugar de los hechos
cómo lo recolecté, que fue parte de lo que yo les decía, y hasta dónde yo voy a poder llegar con esto. ¿Qué quiere decir? Lo tengo que guardar por si en algún momento dado alguien me lo puede pedir. Alguien me va a poder decir, oye, ¿dónde está? Ah, aquí está. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, yo tendría que generar o yo tendría que determinar si realmente me es funcional, si no me es funcional o si realmente me va a poder servir como parte de un cambio. Nada más. Y eso, chicos, eso es bien importante porque cada uno de nosotros logra entender si realmente es funcional, no es funcional o hasta dónde vamos a poder llegar con ello. Ojo, no necesariamente logramos entender o no necesariamente logramos crear una función. Una función que hasta cierto punto pudiera ser básica o pudiera ser determinante o pudiera ser un cambio simplemente, pero cada una de ellas o cada una de estas funciones crea o determina un propio espacio en donde cada uno de nosotros va a poder decir si realmente me funciona, si realmente me puede servir o simplemente se va a poder quedar en esa parte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo como parte de o qué es lo que yo estoy haciendo como parte de? Únicamente recolectar las acciones o los determinantes de las acciones para que esto realmente me pueda funcionar. Ya para que podamos terminar esta clase, chicos, bueno, pues prácticamente tendríamos que entender, ¿no? Que la medicina forense es la clave para la justicia, ¿no? Y se tiene que integrar, pues prácticamente la ciencia médica con con los procedimientos jurídicos para que realmente podamos dar un resultado. Ojo, muchas veces estos resultados son estructurales y eso que nos quede bien clarito, chicos. ¿Y por qué decimos que son estructurales? Bueno, pues porque cada uno de nosotros busca una interpretación diferente busca cómo cada uno de nosotros entender esta repartición de justicia. No necesariamente logramos entender o no necesariamente tendríamos que lograr entender hasta cierto punto cómo llevarlo a cabo. Simplemente tendríamos que entender por qué se está haciendo, chicos, y eso es bien importante. Entonces, ahora sí, si yo logro hacer esta validación y si yo logro hacer que realmente funcione como se debe de hacer y se tiene que dar un equilibrio entre lo que yo estoy haciendo, que es la impartición de justicia o buscar la justicia y prácticamente la ciencia médica, si yo los logro conjuntar, pues prácticamente voy a poder llegar a un mejor resultado y voy a poder dar un mejor resultado de lo que nosotros estamos tratando de tener. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, pues prácticamente con eso nos despedimos, chicos, esta semana, ¿no? Y nosotros nos veríamos la próxima semana. Muy bien, chicos, pórtense muy bien y nos vemos la próxima semana. Ya saben, dudas, comentarios, sugerencias, regaños o reclamos, con toda confianza, ¿vale?